La ciudad de Tijuana, Baja California, amaneció este martes 9 de diciembre bajo un estado de sitio que no se veía desde hace años. Columnas de humo negro se elevaban desde distintos puntos de la zona este de la ciudad, mientras vehículos en llamas bloqueaban las principales arterias viales que conectan con la garita internacional de Otay Mesa. El silencio de las calles, habitualmente bulliciosas a esta hora de la mañana, fue reemplazado por el eco lejano de sirenas de patrullas y el ruido ensordecedor de helicópteros de la Guardia Nacional sobrevolando las colonias Sánchez Taboada, Camino Verde y Altiplano. Desde las primeras horas del día, reportes de ciudadanos comenzaron a inundar las redes sociales. Unidades de transporte público incendiadas en plena vía pública, negocios cerrados con las cortinas bajadas, escuelas suspendiendo clases y una ciudad entera conteniendo la respiración ante lo que muchos ya llaman el caos del martes negro. La razón detrás de esta violenta reacción se remonta a la madrugada del lunes 8 de diciembre, cuando elementos de la Secretaría de Marina lograron detener a uno de los operadores más importantes del Cártel Jalisco Nueva Generación en Tijuana, identificado en reportes oficiales como Eduardo Misael, alias El Flama, un hombre de aproximadamente 42 años, originario de Jalisco, pero arraigado en la zona fronteriza desde hace más de una década. Según fuentes cercanas a la investigación que pidieron permanecer en el anonimato, la captura ocurrió en un operativo sorpresa en un domicilio de la colonia Lomas de Agua Caliente, donde El Flama se encontraba reunido con al menos otros 4 miembros de su célula. La Marina actuó con precisión quirúrgica, rodeando la casa antes del amanecer, utilizando drones de vigilancia térmica para confirmar el número de personas en el interior y ejecutando el asalto con apoyo de unidades blindadas. Si aún no te has suscrito al canal, te invito a que lo hagas ahora mismo. Dale al botón rojo de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras investigaciones. Y cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué parte de México o del mundo nos estás viendo? Tu apoyo es fundamental para seguir trayéndote información de lo que realmente ocurre en nuestro país. El operativo no estuvo exento de resistencia. Testigos que viven en las inmediaciones de Lomas de Agua Caliente reportaron haber escuchado varias ráfagas de fuego alrededor de las 5 de la mañana, seguidas por el ruido distintivo de granadas aturdidoras y los gritos de los efectivos navales dando órdenes de rendición. Una vecina, quien prefirió no revelar su identidad por temor a represalias, relató en entrevista telefónica que toda la cuadra se despertó con el estruendo y que desde su ventana pudo ver cómo varios elementos vestidos completamente de negro, con pasamontañas y equipo táctico de última generación, ingresaban violentamente a la propiedad. Fue rapidísimo. En menos de 10 minutos ya estaban sacando a varias personas esposadas. Una de ellas era un hombre robusto, con barba, que iba sin camisa y sangrando de la cabeza. Después supimos que era El Flama. Lo metieron a una camioneta militar y se lo llevaron escoltado por al menos 6 vehículos, comentó la mujer, cuya voz temblaba al recordar los hechos. Eduardo Misael, El Flama, no era un narcotraficante cualquiera. Su historial delictivo data de al menos 15 años atrás, con vínculos comprobados con estructuras criminales en Guadalajara, Puerto Vallarta y Tepic, antes de establecerse como uno de los brazos operativos del Cártel Jalisco Nueva Generación, en la estratégica plaza de Tijuana. Inteligencia Militar lo había identificado como el responsable directo de coordinar el trasiego de metanfetaminas, fentanilo y heroína desde laboratorios clandestinos ubicados en las sierras de Jalisco y Michoacán hacia la frontera con Estados Unidos. Pero su verdadero poder no residía únicamente en el narcotráfico.
El Flama también controlaba con mano de hierro las rutas de cobro de piso, extorsión a comerciantes y el negocio de tráfico de migrantes en corredores clave que van desde playas de Tijuana hasta Tecate. Su captura representaba un golpe significativo no solo para el CJNG, sino para toda la estructura logística de la criminalidad organizada en la región. Sin embargo, las consecuencias de esa detención comenzaron a sentirse apenas unas horas después. Alrededor de las 7 de la noche del lunes, cuando la noticia de la captura comenzó a circular en grupos de WhatsApp vinculados a las células criminales, los primeros movimientos de represalia empezaron a gestarse. Fuentes de inteligencia estatal señalan que mediante comunicaciones interceptadas por autoridades federales, se detectó que desde Jalisco se ordenó una respuesta inmediata y contundente. La instrucción era clara: paralizar Tijuana, generar caos, demostrar que la captura de El Flama no quedaría sin respuesta. Y así fue. A partir de las 10 de la noche del lunes, comenzaron a reportarse los primeros vehículos incendiados, camiones de pasajeros, taxis, automóviles particulares e incluso una unidad de bomberos fueron interceptados y quemados en distintos puntos de la ciudad. El modus operandi fue sistemático y aterrador. Grupos de hombres armados, viajando en camionetas sin placas, con rostros cubiertos y portando armas largas, interceptaban vehículos en zonas estratégicas, obligaban a los conductores y pasajeros a descender, rociaban gasolina sobre las unidades y las prendían fuego. Uno de los casos más dramáticos ocurrió en el Boulevard Federico Benítez, a la altura de la colonia Otay Universidad, donde un camión de la Ruta Naranja que transportaba a más de 20 pasajeros fue detenido por 4 sujetos armados. Los sicarios, según testimonio de varios de los afectados, no mostraron violencia excesiva contra las personas, pero sí fueron claros en su mensaje. Esto es para que sepan lo que pasa cuando se meten con la gente del Señor. Bájense todos, rápido. En menos de 2 minutos, el camión ardía en llamas en medio de la avenida, mientras los pasajeros corrían despavoridos, buscando refugio en negocios cercanos. Un joven estudiante de ingeniería de 23 años, que viajaba en ese camión rumbo a su casa en la colonia Murúa, narró con voz entrecortada cómo vivió esos minutos de terror. Yo iba escuchando música con mis audífonos. De repente sentí que el camión frenó de golpe. Cuando me quité los audífonos, vi que todos estaban callados con las manos arriba. Volteé hacia adelante y había 2 tipos con armas enormes apuntándole al chofer. Uno de ellos gritó que todos nos bajáramos ya, que no iba a pasar nada si obedecíamos. La gente estaba llorando. Había una señora con su bebé que suplicaba que no les hicieran nada. Nos bajaron a todos, nos hicieron caminar hacia la banqueta, y luego vi como uno de ellos sacó un bidón de gasolina y empapó todo el camión. Le prendieron fuego como si nada. Ni siquiera voltearon a vernos, solo se subieron a sus camionetas y se fueron. Yo me quedé ahí parado, viendo cómo se quemaba el camión sin poder creer lo que acababa de pasar. El testimonio del joven refleja la mezcla de impotencia, miedo y desconcierto que vivieron cientos de tijuanenses esa noche. A medida que avanzaba la madrugada del martes, los narcobloqueos se multiplicaron. La zona del aeropuerto internacional, una de las más transitadas de Tijuana, fue severamente afectada cuando al menos 3 camionetas fueron incendiadas en el cruce del Boulevard Lázaro Cárdenas con la vía rápida. El tráfico colapsó por completo, dejando a cientos de personas varadas, muchas de ellas intentando llegar a sus vuelos de la mañana. Personal de protección civil tuvo que intervenir para evacuar a turistas y viajeros que quedaron atrapados en el caos. María Elena, una mujer de 58 años que viajaba desde Guadalajara para tomar un vuelo hacia Los Ángeles, relató que su taxi fue desviado 3 veces debido a los bloqueos.
y que finalmente tuvo que abandonar el vehículo y caminar más de 2 kilómetros con su maleta para llegar a la terminal. Nunca había visto algo así. Es como si la ciudad estuviera en guerra. Camionetas quemándose, patrullas por todos lados, gente corriendo. Pensé que no iba a llegar al aeropuerto. Fue aterrador, comentó mientras esperaba en la sala de abordaje, aún visiblemente afectada, pero la violencia no se limitó únicamente a los bloqueos vehiculares. Durante la madrugada se reportaron múltiples enfrentamientos armados entre células criminales y fuerzas federales en las colonias Camino Verde, Mariano Matamoros y El Florido. Residentes de estas zonas describieron escenas de película, camionetas circulando a alta velocidad, disparos de alto calibre que retumbaban en las calles, y familias enteras refugiándose dentro de sus casas, apagando las luces y tirándose al piso por temor a que una bala perdida atravesara sus ventanas. Un hombre de 35 años, empleado de una tienda de abarrotes en la colonia Camino Verde, narró que alrededor de las 2 de la mañana, mientras cerraba su negocio, escuchó una balacera que duró al menos 15 minutos. Yo me eché al piso, detrás del mostrador. Sentía cómo las balas pasaban cerca, rompiendo cristales de otros negocios. No me atrevía ni a asomarme. Después, escuché las sirenas de las patrullas y los helicópteros. Cuando todo se calmó, salí y vi varios casquillos en el suelo, manchas de sangre en la banqueta, pero no había cuerpos. Se los habían llevado. Las autoridades estatales y federales implementaron un operativo de seguridad sin precedentes. La Guardia Nacional desplegó más de 500 elementos en puntos estratégicos de la ciudad, mientras que la Secretaría de Marina mantuvo presencia activa en colonias consideradas de alta incidencia delictiva. El gobernador de Baja California, en un mensaje transmitido a primera hora del martes, aseguró que la situación estaba bajo control, aunque reconoció que los narcobloqueos habían generado afectaciones significativas en la movilidad urbana y en la tranquilidad de las familias tijuanenses. No vamos a permitir que grupos criminales impongan su ley en nuestra ciudad. La captura de uno de los principales operadores del crimen organizado en Tijuana es una muestra de que las instituciones están funcionando. Lamentamos profundamente las afectaciones que los ciudadanos han sufrido, pero nuestra determinación es absoluta. Vamos a restablecer la paz, declaró el mandatario estatal. Aunque sus palabras no lograron apaciguar el temor generalizado que se respiraba en las calles. En redes sociales, la indignación y el miedo se mezclaban en miles de publicaciones. Hashtags como Vi Tijuana en llamas, Narcobloqueo Baja California y Seguridad Tijuana se convirtieron en tendencia nacional. Usuarios compartían videos grabados desde sus ventanas, mostrando columnas de humo, patrullas circulando con luces encendidas y calles completamente vacías en pleno horario laboral. Una madre de familia, usuaria de Twitter, escribió: «Mis hijos no fueron a la escuela hoy. No me atrevo a sacarlos de casa. ¿Hasta cuándo vamos a vivir así? ¿Qué clase de futuro les estamos dejando?». Otro usuario, identificado como trabajador de una maquiladora en la zona este, publicó: «Me levanté a las 5 de la mañana para ir al trabajo, pero mi jefe nos dijo que mejor nos quedáramos en casa. Las rutas del transporte están suspendidas, las calles bloqueadas. No hay manera de moverse sin arriesgar la vida». El sector empresarial también resintió el golpe. Según estimaciones preliminares de la Cámara Nacional de Comercio de Tijuana, las pérdidas económicas generadas por los narcobloqueos y la paralización de actividades podrían superar los 50 millones de pesos en un solo día. Maquiladoras, comercios, restaurantes, hoteles y negocios de todo tipo cerraron sus puertas por precaución.
La garita de Otay Mesa, uno de los cruces fronterizos más importantes entre México y Estados Unidos, registró filas de espera de hasta 5 horas, ya que muchas personas intentaban cruzar hacia el lado estadounidense buscando seguridad. Autoridades migratorias reportaron un incremento del 30% en cruces peatonales y vehiculares durante la mañana del martes, lo que generó caos adicional en los filtros de revisión. Mientras tanto, en las colonias más alejadas del centro de Tijuana, donde la presencia policial es históricamente escasa, la sensación de abandono era palpable. En La Presa, El Pipila y Lomas del Rubí, residentes expresaron su frustración ante la falta de patrullaje y la nula respuesta de las autoridades. Aquí nunca llegan. Solo cuando hay elecciones. Nos sentimos olvidados. Anoche escuchamos balazos toda la noche y ni una sola patrulla pasó por aquí, comentó un señor de 60 años, pensionado, que vive en La Presa desde hace más de 20 años. Su testimonio refleja una realidad que muchos tijuanenses conocen bien: la desigualdad en la distribución de la seguridad pública, donde las colonias más vulnerables quedan a merced de la violencia. Para entender la magnitud de lo ocurrido en Tijuana, es necesario comprender el contexto de la disputa territorial que se vive en la ciudad desde hace años. Tijuana ha sido históricamente una plaza codiciada por diversos grupos criminales debido a su posición estratégica en la frontera con Estados Unidos. Durante décadas, el Cártel de Tijuana, también conocido como Cártel Arellano Félix, dominó la región con mano de hierro. Sin embargo, su debilitamiento progresivo a partir de las detenciones y muertes de sus principales líderes abrió la puerta a nuevas organizaciones. El Cártel de Sinaloa intentó consolidar su presencia en la ciudad, enfrentándose a remanentes del Cártel de Tijuana y a grupos locales como el Cártel Jalisco Nueva Generación, que en los últimos años ha ganado terreno de manera agresiva. El ZNG, liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, ha implementado una estrategia de expansión territorial que combina violencia extrema, cooptación de autoridades locales y control de rutas de narcotráfico. En Tijuana, el cártel ha logrado establecer células operativas que controlan sectores clave de la ciudad, especialmente en la zona este, donde se concentran colonias de alta densidad poblacional y corredores logísticos hacia la frontera. El Flama era precisamente uno de los operadores encargados de mantener ese control, coordinando no solo el trasiego de drogas, sino también las actividades de intimidación, ejecución de rivales y cobro de piso a comerciantes. La captura de El Flama representa, según analistas en seguridad, un golpe significativo, pero no definitivo, para el ZNG en Tijuana. Estos grupos tienen una capacidad de regeneración impresionante. Cuando cae un líder o un operador importante, rápidamente aparece alguien más que ocupa su lugar. Lo que sí es cierto es que estas detenciones generan tensión interna, luchas de poder y, en muchos casos, escaladas de violencia como la que estamos viendo hoy, explicó en entrevista telefónica un exfuncionario de la Procuraduría General de la República que solicitó anonimato. Los narcobloqueos son una táctica de presión. Buscan mandar un mensaje a las autoridades: si nos tocan, la ciudad se cae. Es una forma de chantaje, de demostrar que tienen el músculo para paralizar la vida cotidiana de miles de personas. Efectivamente, la estrategia de los narcobloqueos no es nueva en México. A lo largo de los años, estados como Jalisco, Guanajuato, Michoacán y Tamaulipas han vivido episodios similares tras detenciones o enfrentamientos contra líderes criminales. En 2015, Guadalajara sufrió una serie de bloqueos e incendios de vehículos tras la muerte de un operador del CJNG, generando pánico entre la población. En 2020,
Culiacán vivió el infame Culiacanazo, cuando la captura y posterior liberación de Ovidio Guzmán, hijo de El Chapo, desató una ola de violencia que paralizó la capital sinaloense durante horas. Tijuana no es ajena a esta dinámica. La ciudad ha sido escenario de múltiples episodios de violencia en los últimos años, pero lo ocurrido este martes 9 de diciembre parece marcar un punto de inflexión en términos de coordinación y alcance de los bloqueos. A media mañana del martes, las labores de retiro de vehículos incendiados comenzaron en varios puntos de la ciudad. Grúas de protección civil, escoltadas por elementos militares, trabajaban para despejar las vías principales y restablecer la circulación. Sin embargo, el miedo seguía latente. Comerciantes que decidieron abrir sus negocios lo hicieron con cautela, manteniendo las cortinas semicerradas y atentos a cualquier señal de peligro. En mercados y plazas comerciales, la afluencia de clientes era mínima. Hoy no va a venir nadie, la gente tiene miedo. Yo abrí porque necesito vender algo, pero estoy listo para cerrar en cualquier momento si las cosas se ponen feas, comentó un señor que vende frutas y verduras en el Mercado Hidalgo, uno de los más tradicionales de Tijuana. El sistema educativo también se vio severamente afectado. Autoridades de la Secretaría de Educación Pública en Baja California confirmaron que al menos 200 escuelas de nivel preescolar, primaria y secundaria en Tijuana suspendieron clases debido a los narcobloqueos y a la situación de inseguridad. Padres de familia que intentaron llevar a sus hijos a clases se encontraron con las puertas cerradas y avisos pegados en las entradas informando sobre la suspensión. Entiendo que hay que proteger a los niños, pero esto no puede seguir así. ¿Cuántos días de clases van a perder? ¿Qué va a pasar con su educación?, cuestionó una madre de 32 años, empleada de una tienda departamental, mientras esperaba afuera de la escuela primaria donde estudian sus 2 hijos. Las redes de transporte público, vitales para la movilidad de miles de tijuanenses, también suspendieron operaciones en varias rutas. La Unión de Concesionarios del Transporte Público de Tijuana emitió un comunicado en el que informó que, por seguridad de choferes y pasajeros, al menos 15 rutas permanecerían fuera de servicio hasta que las autoridades garantizaran condiciones de seguridad. No podemos exponer a nuestros compañeros. Ya vieron lo que pasó anoche. Camiones quemados, choferes amenazados. No es justo que tengamos que arriesgar la vida solo para hacer nuestro trabajo, declaró el representante del gremio en conferencia de prensa improvisada frente a las oficinas del transporte público. Durante la tarde del martes, comenzaron a circular en redes sociales presuntos audios de comunicaciones entre miembros del CJNG, en los que se daba la orden de continuar con los bloqueos si no se liberaba a El Flama. Aunque la autenticidad de estos audios no pudo ser verificada de manera independiente, su contenido generó aún más alarma entre la población. En uno de los audios, una voz masculina con acento jalisciense decía: «No paramos hasta que suelten al compa, que sepan que aquí no se juega. Tijuana es nuestra y nadie nos va a venir a quitar lo que es nuestro. Sigan quemando todo lo que puedan, que vean que no somos pendejos». Estos mensajes, reales o no, alimentaron el clima de incertidumbre y temor. Mientras tanto, las autoridades federales reafirmaron su postura de no ceder ante las presiones del crimen organizado. La Secretaría de Marina emitió un comunicado en el que se informó que Eduardo Misael, el Flama, había sido trasladado al Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como el Altiplano, en el Estado de México, donde enfrentará cargos por delincuencia organizada, delitos contra la salud y homicidio calificado. El comunicado también destacó que durante el operativo de captura se aseguraron armas de alto poder,
vehículos blindados, equipos de comunicación encriptada y una cantidad no especificada de dinero en efectivo. La detención de este individuo es resultado de meses de investigación e inteligencia. No habrá marcha atrás. La justicia debe aplicarse sin importar las amenazas o actos de violencia que los grupos criminales intenten imponer, señaló un portavoz de la Secretaría. Sin embargo, en las calles de Tijuana, la sensación era diferente. Para muchos ciudadanos, las declaraciones oficiales suenan vacías ante la realidad que viven día a día. Dicen que van a acabar con el crimen, que van a traer paz, pero lo único que vemos es más violencia. Hoy es el Flama, mañana será otro y después otro. Y nosotros, los de siempre, los que solo queremos trabajar y vivir tranquilos, somos los que pagamos el precio, expresó con amargura un taxista de 50 años que prefirió no revelar su nombre mientras esperaba pasaje en una esquina del centro de la ciudad. A medida que avanzaba la tarde, algunos sectores de Tijuana comenzaron a recuperar paulatinamente la normalidad. Las vías principales fueron despejadas, el transporte público reanudó operaciones en rutas seleccionadas y algunos comercios abrieron sus puertas. No obstante, la tensión seguía presente. Patrullas de la Guardia Nacional y la Policía Estatal se mantenían desplegadas en puntos estratégicos y el sobrevuelo de helicópteros continuaba siendo constante. En redes sociales, usuarios reportaban todavía la presencia de camionetas sospechosas circulando por colonias como Sánchez Taboada y El Florido, lo que mantenía a la población en alerta.